Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street, sesión muy pero que muy alcista en el IBEX 35 después de esos resultados del BBVA. Parece que le ha sentado bastante bien al índice español, ya que veníamos diciendo cómo estaba siendo principalmente lastrado porque el sector financiero, el sector bancario en España estaba bastante lastrado las últimas semanas. Y hoy hemos visto cómo al presentar resultados le ha sentado muy bien a su cotización, ha visto una subida muy fuerte y el resto de bancos pues también parece que se han subido al carro. En Europa pues bueno, hemos visto subidas pero no tan importantes como la del IBEX 35 y en Estados Unidos estamos viendo ahora mismo cómo se mantiene bastante lateral, pero el cierre de ayer fue muy pero que muy alcista, marcando de nuevo máximos históricos. Hoy al cierre de Estados Unidos hay que estar muy atentos porque presentará resultados Microsoft y Alphabet y sin lugar a dudas puede ser algo que provoque que mañana haya un movimiento bastante importante en las bolsas. Son de esas acciones que mandan en el mercado, así que como decimos, sin lugar a dudas, creo que son dos resultados de dos empresas muy, pero que muy importantes que no debemos de dejar pasar de largo. Hoy vamos a analizar la cotización del BBVA, como es normal, después de esa subida tan importante. Veremos también la cotización del Santander, que ha visto una subida también importante después de los resultados del BBVA. Mañana presenta resultados también el Santander, así que vamos a ver a qué nos podemos enfrentar. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es IAG, que parecía que intentaba darse la vuelta, pero ahora llevamos viendo cómo en las últimas sesiones está un poquito racaneante. Así que va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder. Venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bueno, vamos a comenzar por la gran protagonista del día, que ha sido BBVA. Tras presentar resultados, parece que han sido bastante buenos, pues se han animado las compras de nuevo en su cotización. Y hemos visto una subida, fijaros, súper vertical en la sesión de hoy con bastante volumen, una subida del 6%. Hay que recordar que veníamos diciendo en las últimas sesiones que era muy importante que consiguiésemos mantener ese soporte sobre la media móvil de 70 sesiones, porque si lo perdía podríamos irnos a la zona de los 780 y a partir de ahí buscar la media móvil de 200 sesiones, pero era su soporte clave porque habíamos visto cómo había sido el pilar fundamental en toda la tendencia alcista. Por lo tanto, esta subida de hoy viene como agua de mayo. Si nos fijamos desde que comenzó la corrección a principios de diciembre, finales de noviembre, habíamos marcado una tendencia bajista donde podríamos trazar esta directriz. Y con la subida de hoy, cuidado porque estamos rompiendo esa directriz bajista, lo que también sería muy pero que muy buena señal. ¿Qué necesitamos ahora? Pues ver cómo se consolida por encima de esa directriz alcista. ¿Qué conclusiones podríamos sacar entonces de todo el movimiento que hemos visto? Pues que después de una subida muy vertical, hemos visto en todo este movimiento simplemente un movimiento de consolidación para ahora continuar manteniéndose al alza en el gráfico. El cierre de hoy ha sido muy bueno. Hemos cerrado por encima del cierre que veíamos en la sesión del 8 de enero, donde veíamos el final de ese impulso. Y como decimos, hemos roto la directriz bajista. Por lo tanto, es muy, pero que muy buena señal. Si las siguientes sesiones consiguen mantenerse al alza, marcarán nuevos máximos históricos y podríamos conseguir que se mantuviese la tendencia alcista que venimos arrastrando desde hace bastantes meses, incluso ya casi año y medio atrás. ¿Cómo se quedaría el panorama en el gráfico semanal? Pues fijaros cómo esto cambia muchísimo la situación. Porque la semana pasada veníamos diciendo que podríamos irnos a marcar un nuevo mínimo decreciente y ahora con esta subida, pues la verdad que el panorama es diferente. Sí que es verdad que ahora se podría formar una divergencia entre la cotización y el RSI, pero bueno, estamos a comienzos de semana y esa divergencia cogería más fuerza si estuviéramos corrigiendo y ahora el impulso, como vemos, es alcista. Yo creo que la clave va a estar en superar los máximos que veíamos antes de comenzar la corrección por aquí. Si lo supera, yo creo que tendríamos ya recorrido al alza suficiente para unas cuantas semanas más, pero como decimos, necesita consolidarse por encima de esa directriz bajista que ahora parece que está rompiendo. Y si nos vamos al gráfico mensual, el miedo que teníamos era esa posible divergencia entre la cotización y el RSI. Podemos ver cómo, aunque de momento a cierre mensual parece que va a quedar por encima del cierre que veíamos en noviembre, esa divergencia, fijaros cómo se seguiría manteniendo en el gráfico. Aquí teníamos el RSI en 74,26, aquí en 73,98 y ahora estaría en 72,39. Por lo tanto, se mantendría esa divergencia en el gráfico. Pero, como decimos, esa divergencia ahora con el panorama que tenemos en el gráfico diario,
pues la verdad que pierde un poquito de fuerza si se mantiene la tendencia alcista, y yo creo que se podría acabar rompiendo la divergencia si, como decimos, se mantiene la subida las próximas semanas en el gráfico de BBVA. Por lo tanto, ha mejorado muchísimo la situación después de estar ahí jugando demasiado con fuego con la media móvil de 70 sesiones. Vamos a continuar con la cotización del Santander, que también cuando la analizábamos decíamos que habíamos perdido una zona muy importante de la media móvil de 70 sesiones, también hemos perdido la zona de 360 y que cuidado porque nos podríamos ir a visitar la media móvil de 200 sesiones. Pero hoy parece que se ha unido a la fiesta, el BBVA también, mañana presenta resultados, entonces podríamos decir que se ha unido al calorcito de la subida del BBVA, esperando a que mañana en la presentación de los resultados del Santander también sean positivos. Por lo tanto, de momento que tenemos, pues bueno, vamos a analizar la caída en un primer momento. Fijaros como aquí el RSI está en 36.11 y en la caída que vimos ayer en 35.13, es decir, sí que hemos marcado un nuevo mínimo decreciente tanto en el RSI como en la cotización, por lo tanto no tenemos divergencia que ahora nos podría indicar que si vamos a continuar hacia el rebote podríamos ver una subida muy fuerte, pero sí que es verdad que lo que hemos visto en la sesión de hoy ha sido bastante positivo, aunque el volumen no ha sido demasiado alto. ¿Dónde va a estar la clave ahora mismo? Pues en ver si consigue superar la media móvil de 70 sesiones. De nuevo, vimos aquí cómo peleaba por mantenerse por encima de ella y no consiguió hacerlo, por lo tanto ahora debemos buscar ese impulso contra la media de 70. ¿Queremos que la supera? Pues yo creo que podría ser para volver hasta la siguiente zona clave que tiene en los 3,88. Y yo creo que incluso podríamos dar por finalizada la corrección tan importante que habíamos visto en la cotización del Banco Santander. Creo que van a ir a la par, evidentemente, la cotización del BBVA y del Santander. ¿Cuál sería el problema? Pues que ahora viésemos un impulso solo hasta la media de 70 y volviésemos a corregir. Eso sería mala señal. Podríamos atacar la media de 200 sesiones, que es su principal soporte, al igual que era la media de 70 en la cotización del BBVA. Pero como acabamos de decir, si consigue superar ahora la media 70, que se ha quedado a tiro para la sesión de mañana, si son buenos los resultados, si la supera, el impulso podría ser importante de nuevo hasta esa zona de los 3,88, que es donde podría tener una zona importante ahora de resistencia en el gráfico, la cotización del Banco Santander. Si nos vamos al gráfico semanal, pues fijaros cómo ha decorado bastante la semana, porque ayer vimos una caída importante, ayer aparece que estaría haciendo una vela martillo, es decir, si continúa la semana al alza sería muy positivo, indicaría que quizás la corrección ha llegado a su fin, por lo tanto, pues bueno, podríamos decir que la sangre no ha llegado al río. Y en el gráfico mensual, pues teníamos una situación muy parecida al BBVA, teníamos una divergencia entre su cotización y el RSI, fijaros, esa divergencia se seguía manteniendo porque habíamos visto correcciones. Ahora parece que se está recuperando. Es decir, si vemos que la sesión de mañana es bastante positiva, que recordad va a ser la última del mes, y acaba cerrando pues muy cerquita de ese cierre que vimos en noviembre, es una señal bastante positiva y que nos indica que podría mantenerse al alza. ¿Hasta dónde? Hasta el objetivo que tiene la antigua directriz bajista, de todo el canal bajista que veíamos en el gráfico. Y aunque hace unos días parecía bastante complicado por lo que estaba dibujando en el gráfico diario y que habíamos perdido soportes importantes, pues después de la situación de hoy el panorama ha cambiado bastante. Pero evidentemente tenemos que superar en el gráfico diario la media de 70. Si la supera puede ser un pistoletazo de salida muy importante para ir a por ese impulso final para alcanzar el techo de ese canal bajista en la zona, como decimos, de los 4,20 aproximadamente en el gráfico mensual. Y vamos con la última de las acciones, que es IAG. En este caso hemos visto cómo el comienzo de la semana no le ha sentado muy bien y hoy también han continuado las caídas. Fijaros cómo se iba hasta esa zona clave de resistencia, los 1,815, que es la zona siguiente que tiene resistencia después de superar la media 70 de 200 sesiones, y ahora ha vuelto a corregir. Pero si recordáis el último análisis técnico, es un movimiento que quizás podría entrar dentro del plan de conseguir mantenerse al alza. ¿Por qué? Porque estaba la media 70 de 200 sesiones, es decir, podía ser un movimiento hasta la antigua resistencia, consolidarla como soporte ahora la media 70 de 200 sesiones y a partir de aquí buscar el impulso de nuevo. Si hace este movimiento y consigue superar la zona de los 1,81, 82, donde marcó los máximos en la sesión del jueves y del viernes de la semana pasada, podría ser un movimiento para indicarnos que podríamos buscar el objetivo en la zona de los 2 euros. Si por el contrario en las próximas sesiones vemos que continúa perforando la media 70 de 200 sesiones, hubiera sido un movimiento simplemente de rebote, lo que hemos visto las últimas semanas, para
volver a ese objetivo en la zona de 1,60 en el gráfico. Así que la cotización de IAG, pues la verdad que pinta un poquito peor, pero de momento estamos en una zona clara de soporte. Fijaros cómo tenemos aquí un gap pendiente de cerrar, es decir, tampoco hay que extrañarnos si vemos un toquecito hasta la zona de los 1,73 aproximadamente, cerramos el gap por completo ya en gráfico horario y a partir de ahí buscamos el impulso. Pero eso sí, como pierda esta zona de los 1,73, yo creo que va a ser para continuar corrigiendo, porque en el gráfico semanal se veía muy bien. Fijaos cómo en este impulso no habíamos marcado un máximo creciente. Y aquí tampoco, respecto a lo que veíamos por aquí, a cierre semanal. Por lo tanto, podría ser un movimiento de una tendencia bajista clara. La figura de hombro, cabeza, hombro que veníamos dibujando, pues bueno, yo creo que ya queda un poco desvirtuada, ¿no? Después de esta subida por aquí, ha quedado bastante desvirtuada. Quizás lo mejor hubiera sido, para que se siguiese manteniendo, ver la caída hasta unos 58, unos 60 aproximadamente, y ver el rebote hasta la media 70 y ahí continuar corrigiendo. Eso sí que podría haber sido para dar continuidad a esa figura de hombro, cabeza, hombro. Pero ahora, la verdad que después de esta subida me quedan muchas dudas. Lo que sí que está claro, como decimos, en el gráfico diario es que es totalmente clave esa zona de los 1,73 porque si no nos indicaría que puede continuar corrigiendo hasta la zona de 1,60 y por qué no fuera para dar continuidad a una posible tendencia bajista que ya venimos viendo quizás con un máximo decreciente y ahora para irnos a formar un nuevo mínimo decreciente por debajo de los mínimos que veíamos en la cotización de IAG en la sesión de 16 de octubre, la semana del 16 de octubre, mejor dicho, esta vela que veíamos por aquí. Así que, bueno, yo creo que son tres de las acciones que hemos visto hoy que más se siguen en el canal, así que espero que os hayan gustado, que os hayan resultado interesantes. Fijaros cómo cambia el panorama de un día para otro. Pintaba bastante mal lo que veíamos en BBVA y en Santander, y en una sesión con una presentación de resultados ha cambiado muchísimo el panorama. Pero si cogemos el IBEX 35, pues podemos ver cómo decíamos que mientras no perdiese la media de 70 sesiones, nos podíamos seguir moviendo por encima de ella, incluso seguir viendo rebotes importantes, como el que hemos visto hoy. Recordad que decíamos, primer objetivo, los 10.000. Si lo superaba, 10.050. Hoy superó los 10.000 y se ha ido el máximo hasta la zona de 10.050. Ha cerrado el gap que tenía justo ahí pendiente. Y ahora, si consigue mantenerse por encima de la zona de 10.050, que no lo ha conseguido, a cierre, es cuando nos podríamos ir hasta el techo, o el tope, podríamos decir, de lo que podría ser un simple rebote, que sería la zona de 10.170. Si consigue superar la zona de 10.170 y consigue mantenerse por encima de ella, ahí así que hubiera sido un movimiento de consolidación, lo que hemos visto en las últimas semanas, con una corrección, pues bueno, podemos decir que importante, de un 3% aproximadamente, y a partir de ahí continuar con la tendencia alcista que podría haber puesto en pausa en las últimas semanas. Así que bueno, es la situación que tendríamos ahora mismo en el IBEX 35. Va a ser una semana muy importante. Tenemos la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos, que yo creo que lo más importante es la reunión que va a venir después y las conclusiones que saquemos de ella, porque ahí se da alguna pista de qué se va a hacer con esos tipos de interés. También hay presentación de resultados muy importantes esta semana que van a mover bastante el mercado. Y hay que tener en cuenta algo que tampoco se está hablando mucho, y es el tema del Mar Rojo. Se está complicando un poquito más, vemos cómo se están callando, y decíamos en anteriores vídeos que si el tema del Mar Rojo se iba callando al final, le podía acabar pasando factura a la inflación, y ya llevamos varias semanas con este tema. Es decir, cuidado, la inflación no vuelva a repuntar un poquito de forma que haga que a lo mejor los bancos centrales les cueste bajar esos tipos de interés como tenían previsto. Y la verdad que esto le estoy dando muchísimas vueltas en los últimos días, porque si el panorama que teníamos era que las bajadas importantes en las bolsas llegan cuando bajan los tipos de interés, pero vemos que se va a retrasar esa bajada de los tipos de interés por el problema que estamos viendo ahora en el Mar Rojo, pues parece que esto está haciendo que se crucen un poquito los cables. Pero bueno, es una reflexión que ya os comentaré mucho más a fondo en el vídeo del resumen semanal del domingo. De momento, por hoy, yo creo que ya es suficiente. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles, por aquí estaremos de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.